Bueno, buenos días. Disculpen el retraso, pero tenía aquí unas fallas con mi máquina, pero gracias a Dios ya se arregló. Bienvenidos a la reunión de este día, que es la tutoría 6, que es la última. Vamos a iniciar. Bueno, primero que nada, quiero pedirle disculpas por el retraso en la calificación de sus tareas. Estuve un poquito delicado de salud, gracias a Dios ya pasó el susto y ya estoy en buenas condiciones y desde antier he comenzado ya a revisar todo. Yo espero finalizar las calificaciones que debo a más tardar el martes en la noche. Les pido disculpas, no ha sido malintencionado ni por pereza ni nada de eso. A mí siempre me gusta sacar las cosas a tiempo, pero bueno, a veces sucede problemas de salud que no estaban precisamente en la cuenta. Entonces, para este día vamos a revisar primero la agenda propuesta por el licenciado Ramos, que corresponde. Y quiero decirles que este día sí hay preguntas de tutoría. Quiero decirles que como todavía faltan algunas tareas, algunas cosas de actividades académicas, estoy pensando que podemos realizar una tutoría de repaso el día miércoles por alguna consulta, alguna duda muy puntual sobre determinada cosa, siempre a las 7 de la noche, ¿verdad? Yo trato de conectarme antes. Entonces, es el primero. Luego, este día nos corresponde estudiar la unidad 4. Quisiera saber si han tenido el tiempo suficiente como para darle una leidita al material, que me comentaran qué les pareció el material. Y antes que se me olvide, quiero recordarles que el 13 de enero es el último día para entregar las preguntas que hoy vamos a presentar, que solo son 2. Y el 27 de enero, o sea, a finales de este mes, es la fecha límite de entrega del segundo trabajo de investigación. Así que hay que tomar nota de eso. Entonces, con respecto al material de la unidad 4, me gustaría que habla sobre evaluación. Me gustaría saber si tuvieron tiempo para darle una leidita y qué les pareció, ¿verdad? Antes de comenzar con la presentación que he preparado para este día. Quiero decirles que esta presentación va a estar disponible en plataforma a partir del lunes, ¿verdad? Porque siempre se sube ahí es el mismo material que ustedes tienen, con la diferencia de que ya va resumido. Yo trato de poner ahí lo que considero como lo más importante de cada parte. Entonces, si usted, digamos, no tiene mucho tiempo y lee con cuidado el contenido de la presentación, pues ya es bastante. Así que ¿alguien tuvo la oportunidad de leerlo? Bueno, si no, comenzamos entonces con el desarrollo del tema. Y repito, 2 disculpas. Una, por haber comenzado tarde, pero tenía problemas serios con mi máquina, que gracias a Dios ya lo resolví. Y 2, porque por problemas de salud no he calificado como hubiera querido.
pero ya comencé a calificar desde antier y espero tener sus notas completas el día martes, a más tardar martes en la noche, porque hoy en la tarde, por ejemplo, voy a pasar calificando, mañana también, lunes también, creo que para martes, así que van a disculpar. Entonces comenzamos con el desarrollo de la presentación. Si hay algún comentario, alguna pregunta, usted le rogaría pues que participe, porque yo vengo aquí a compartir unas ideas, a presentarlas para que creo que pueden ayudar, ¿verdad?, en el avance de su formación, pero sus participaciones, sus comentarios son importantes, ¿no?, porque nos ayudan a todos. Entonces, sí les pediría eso. Permítanme un momentito. Perdón. Bueno, entonces comenzamos entonces con la presentación de este día. El tema de hoy, la unidad 4, evaluación de los aprendizajes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Voy a ir comentando y luego usted puede hacer las preguntas que considere importantes o los comentarios, siempre nos ayudan a todos sus participaciones. Se llama evaluación de los aprendizajes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Entonces, veamos. Como siempre, la recomendación es que cuando hablamos de evaluación, siempre me gusta recordar dos cosas. La primera es que en la evaluación tiene que haber coherencia. Vamos a evaluar lo que hemos enseñado. No vamos a evaluar lo que no hemos enseñado. Usted enseñó procedimientos va a evaluar. Usted enseñó conceptos va a evaluar. Debe haber coherencia, eso es lo primero. Y lo segundo es que hay que ver la evaluación como un apoyo para usted docente y para el estudiante también. Apoyo en el sentido de que usted, si hablamos de evaluación formativa, usted después de dar la clase no debe salir adivinando o asumiendo o suponiendo que sus alumnos aprendieron. Usted necesita tener los pies en la tierra y basarse en datos reales. Entonces, la evaluación me indica a mí qué tanto aprendieron los alumnos, qué tanto me acerqué al objetivo de aprendizaje que tenía para ese día. Pero no me lo estoy inventando, no estoy asumiendo, es que hice una evaluación usando un instrumento, el cual refleja unos datos que me indican el nivel de aprendizaje que se obtuvo. Eso me va a permitir a mí hacer los ajustes necesarios de acuerdo a los contenidos, de acuerdo a las dificultades que hemos observado, para que el proceso mejore. Entonces, basado en datos reales que yo mismo obtuve,
yo voy a hacer ese proceso. Partimos de ahí. Veamos entonces qué dice de la evaluación. La evaluación se entenderá como una actividad crítica que permite emitir juicios de valor para la educación y analizar características de la comunidad educativa para aprender. Lo anterior, de acuerdo con Esteban García, quien enuncia que la evaluación implica hacer juicios sobre evidencias relevantes en base a criterios apropiados para poder determinar la utilidad y el valor, sea cual sea su naturaleza. Tejada Fernández considera la evaluación como un proceso sistemático de recogida de información mediante instrumentos válidos y confiables, la cual debe ser valorada y permite tomar decisiones para la mejora escolar. Dicho proceso requiere sistematizar fases, temporalizar secuencias, proveer los recursos y construir o seleccionar los instrumentos. Entonces, cuando hablamos de evaluación, la primera etapa es recoger información, pero no a como salga, sino usando instrumentos que deben tener dos características. Primero, que sean confiables y que sean válidos. Confiable quiere decir que si yo lo aplico a un estudiante o a otro, funciona, me da buenos resultados, entonces es confiable. Validez significa que va a evaluar lo que quiero evaluar. No, porque un instrumento que evalúa cosas que en realidad yo no quería evaluar, entonces no vale. Eso es lo primero. Cuando se emiten juicios de valor sobre el aprendizaje, se habla de evaluación de los aprendizajes. Y el autor, Díaz Barriga, mire, Díaz Barriga es un autor excelente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer algunos de sus libros. Son buenísimos, muy bien explicados, muy bien diagramados, etcétera, etcétera. Y el contenido es fenomenal. Es un autor de respeto en el área pedagógica, didáctica. Pues, ¿qué dice este señor? Él y Hernández Rojas. Dice que la evaluación estima el grado de significatividad y la atribución del sentido alcanzado por los estudiantes. Dos cosas dice de la evaluación Díaz Barriga: el grado de significatividad y la atribución del sentido. Significado significa que lo veo de utilidad, ese conocimiento. Por eso es que lo incorporo y sale un nuevo conocimiento. Lo incorporo a mis conocimientos y surge un nuevo conocimiento. Y el sentido se refiere al para qué. ¿Y esto para qué me puede servir a mí? Entonces, cuando el estudiante cumple con esas dos, hablamos del grado de significatividad y la atribución del sentido. La significatividad hace referencia a la conexión entre aprendizajes nuevos con previos, reflejado cualitativamente en qué aprendieron los estudiantes y cómo lo hicieron. Mientras que la atribución del sentido tiene relación con la utilidad que puede tener un conocimiento. El papel de la evaluación ha cambiado. Aquí hablamos de 4 generaciones. Eso es para hacer un poco de historia. La primera generación dice que tiene un enfoque, la falta de un enfoque teórico, por ser práctica rutinaria y estar basada en general en instrumentos poco fiables. Le hace falta como un fundamento teórico en la primera fase de la evaluación y los instrumentos que usan no son fiables. Es decir, si yo le aplico a un estudiante, obtengo resultado, aplico a otro, no es el mismo resultado. Entonces no es fiable. Vale. La segunda fase, que se denomina testing en inglés,
caracterizada por la medición de puntuaciones diferenciales para detectar y establecer diferencias personales y rendimiento escolar. Ya ha mejorado un poco la evaluación en esta segunda fase, que son 4. La segunda generación es el nacimiento de la verdadera evaluación educativa gracias a este autor, Tyler, cuya idea central son los objetivos preestablecidos y planteados en términos de conducta. Esta segunda fase, segunda generación, mejoró mucho con respecto a la primera, pero se queda corta porque mira los objetivos planteados, pero esos objetivos deben reflejarse en un cambio de conducta, ¿verdad? Entonces, no es que sea malo eso, lo que pasa es que no es suficiente. Por eso es la segunda generación, ¿verdad? Y la tercera generación de la evaluación educativa se enmarca en los años 60. Se distingue por la valoración y el juicio de la realidad como contenidos inherentes a la evaluación. O sea, ya ahí ya hay un avance, ¿verdad? Porque habla de valoración y el juicio de la realidad. Y en la cuarta se encuentra la propuesta respondiente y constructivista, quienes conceptualizan la evaluación como un proceso sociopolítico de colaboración conjunta que implica la enseñanza-aprendizaje. Es continua, recursiva y divergente. La evaluación, según la cuarta generación, es continua porque hay que estarla haciendo todos los días para hacer los ajustes ya, antes que termine el proceso. Recursiva porque retrocede para ver cómo hemos hecho, modifica, vuelve a ver los resultados, etc. Y es divergente. Divergente porque, bueno, integra muchos aspectos. Eso es la historia. Sigamos. En la actualidad, según la UNESCO, que es un organismo internacional, la función de la evaluación es ayudar a los profesores a identificar a los estudiantes con dificultades para aprender. La UNESCO está preocupada porque hay que identificar quiénes son los estudiantes que tienen dificultades para echarle la mano, ¿verdad? Porque no aprendieron todo lo que tenían que aprender. Aunque en realidad la evaluación es mucho más que eso, ¿verdad? Porque la evaluación tiene que ayudarles a todos, ¿verdad? Y el maestro tiene que ver si lo que funcionó, las estrategias, las técnicas que usó, las actividades que realizaron, funcionaron o no funcionaron, al menos para la mayoría, y hacer los ajustes del caso, ¿verdad? Además de lo que dice la UNESCO, identificar quiénes son los que tienen dificultades. Vale. Posterior al diagnóstico, es recomendable seleccionar estrategias para aumentar las posibilidades de éxito académico. El énfasis está en la necesidad de conocer y usar herramientas pertinentes de evaluación en el aula, acorde con la enseñanza fácil de utilizar y que determine competencia insuficiente. Vale. Entonces, dice que se debe seleccionar estrategias o sea, hay un diagnóstico. Y una vez hecho el diagnóstico, ver qué estrategia se puede usar para mejorar las posibilidades de éxito académico. Se debe usar herramientas pertinentes de evaluación que deben ir de acuerdo a la enseñanza, que además sea fácil de usar, que no sea una prueba compleja, y que sirva para determinar cuáles son las competencias insuficientes. Cuando hablamos de competencia, hablamos de capacidad. Porque todo lo que usted hace en clase, el objetivo es que el estudiante adquiera ciertas competencias, que las competencias cambian dependiendo de la asignatura. En el caso de la matemática en El Salvador, una de las competencias es que desarrolle la capacidad de razonamiento lógico-matemático. Entonces, debe haber una evaluación que me diga a mí qué tanto ha desarrollado esa capacidad. Bueno.
Instrumentos y técnicas de evaluación en la educación matemática. Los instrumentos y técnicas de evaluación son las herramientas que usa el profesor necesarias para obtener evidencias de los desempeños de los alumnos. Los instrumentos no son fines en sí mismos, pero constituyen una ayuda para obtener datos e información del estudiante. ¿Y por qué hay que tener mucho cuidado con el instrumento que vamos a usar? Porque si yo uso un instrumento inadecuado, no me va a mostrar la realidad tal como es, me va a presentar una realidad distorsionada. Entonces yo mis decisiones las voy a basar en datos distorsionados. Por lo tanto, no va a ayudar mucho esa información. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el instrumento que se va a usar. Y como hay una variedad de instrumentos, usted va a usar aquel que le permita obtener la información que usted quiere. Probablemente hay información que en el momento no le interesa a usted, entonces ¿para qué va a ser un instrumento para eso que no le interesa? Bueno, sigamos. Antes de entrar con ya a ver los detalles de los instrumentos, quisiera saber si hay algún comentario con lo poco que hemos dicho acerca de la evaluación. A ver, señores. Si tienen algún comentario, alguna cosa. A ver, veamos. Bueno, si no hay comentarios, vamos a continuar entonces. Vamos con el primer instrumento que propone el documento, la famosa prueba operatoria. Es un instrumento de evaluación que tiene la finalidad de verificar la habilidad del alumno para operar con los contenidos aprendidos. Fíjense que están usando el verbo operar. La palabra operatoria viene de operación, que significa acción elaborada y compleja, como por ejemplo, analizar, clasificar, comparar, criticar. Entonces, ya no es una acción tan simple. No se trata de memorizar un concepto y ya lo aprendí. Aquí vamos mucho más allá. Estamos entrando a un nivel más avanzado. El proceso de analizar, clasificar, comparar, ya son acciones que aquí le llaman elaboradas y complejas. En otras palabras, no son nada de simples. Para poder ejecutarlas se necesita ciertas bases. Entonces, la prueba operatoria va a ir a medir eso. La capacidad de analizar, la capacidad de clasificar, la capacidad de comparar, etc. Todo lo que aquí dice. Esa es la prueba operatoria, o sea, es una prueba importante. Las preguntas en la prueba operatoria están formuladas de manera que propician en el alumno el abandono de la simple memorización de la información a cambio de establecer relaciones con hechos, fenómenos e ideas para hacerle percibir que nada ocurre aisladamente. Entonces aquí hemos pasado a otro nivel, ya no se trata solo de memorizar, estamos de que el alumno va, mediante el análisis, la clasificación, la comparación, va a establecer relaciones con hechos, fenómenos e ideas. Esa ya es una opción más compleja y la prueba operatoria pues pretende medir eso. Sigamos. En la prueba operatoria, los problemas deben tener relación directa con el contenido estudiado, teniendo presente que ese contenido no es un fin en sí mismo, sino un puente para pensar u operar el pensamiento.
Ejemplo de una pregunta de una prueba operatoria. Como aquí se trata de analizar, comparar, dice la pregunta, suponga que usted es técnico en servicios de alimentación colectiva y debe preparar un plan de presentación de alimentos en línea. ¿Cuáles métodos de trabajo elegiría teniendo en cuenta que hay poco dinero para esa actividad? Vale. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De análisis, de comparar, porque dice, debe preparar un plan de presentación de alimentos. Como hay varias opciones, entonces él debe comparar cuál es la más factible y cuál es la que, además de tener buenos resultados, no consuma mucho dinero. Hay como ciertas limitantes. El objetivo es presentar un plan, pero debido a que hay muchas opciones que se pueden ejecutar para lograr el mismo objetivo, yo voy a tener que analizar, comparar esas diferentes opciones, tomando en cuenta que deben dar buenos resultados y que no sean muy caras, porque dice aquí que la condición base es que hay poco dinero para esa actividad. Tomando en cuenta eso, puede ser que una opción me dé resultados brillantes, pero es cara y no hay dinero. Esa opción tendría yo que descartarla. Pero puede ser otra que valga menos, que el costo sea menor y los resultados aceptables. Esa opción ya es más factible. Entonces, todo ese es un proceso. Entonces, este es un ejemplo. Las preguntas de prueba operatoria son bien delicaditas, pero es importante. No sé si hay alguna pregunta sobre la pregunta operatoria. O estamos pasando al análisis y solución de casos. Otra técnica interesante es el del análisis y solución de casos. Antes de entrar al análisis y solución de casos, no sé si alguien tiene algún comentario sobre la prueba operatoria. A ver, veamos. Buenos días, licenciado. Buenos días, dígame. Sí, lo escuchamos, dígame. Están interesantes estas instrumentos de evaluación Así que bueno. Y son bien y que, importantes. y que de una manera tanto al alumno como al docente lo ponen a analizar, lo ponen como quien dice, a ese cerebro a estar activo, cuáles deben ser las mejores soluciones. Yo Sí, cuando usted estaba leyendo la pregunta, la primera palabra que salió fue analizar las opciones y ajá, luego usted dijo comparar también. sí. Es- Están bonitas estas presentaciones. Ah, qué bueno. Bueno, muchas gracias. Está excelente su comentario. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, continuamos entonces. Vamos al otro instrumento, porque estamos hablando las técnicas, ¿verdad? Eh, Ahora vamos con el análisis y solución de casos. Este autor, Jonathan, los casos son desencadenadores de un proceso de pensar, estimuladores de la duda, del levantamiento de hipótesis, de la comprobación de la misma, de la inferencia y del pensamiento divergente. Es decir, si elegimos bien el caso, o sea, primero hay que ver cuál es el objetivo de la clase, qué es lo que queremos que aprenda la persona. Después de eso, vamos a elegir un caso, pero no lo voy a elegir a la ligera. Debe ser un caso, como dice aquí, desencadenador de un proceso de pensar. No es un caso cualquiera, es un caso, dígame.
A ver, dígame. Bueno. Estimuladores de la duda, del levantamiento de hipótesis. Por eso es que cuando se trabaja con el análisis y solución de caso, una vez que se ha conocido el caso, comienza la discusión y ahí interviene una serie de factores. Entonces, eso, después de la discusión, que es una discusión saludable, se llegan a muy buenas conclusiones y en el proceso, antes de llegar a las conclusiones, hay un aprendizaje considerable, ¿verdad? Bueno, vea, sigamos. El uso de tareas auténticas derivadas de casos reales es esencialmente significativa por ser verdaderas, lo que hace que para las personas tengan una mayor credibilidad y significado. El mismo autor Jonasson plantea que para utilizar la evaluación empleando casos es necesario que se produzca un ambiente constructivista de aprendizaje. ¿Por qué es necesario que se dé esa condición de un ambiente constructivista? Porque vamos a revisar el caso, lo vamos a discutir, lo vamos a analizar y en ese proceso podría ser que yo encuentre algo significativo, algo que considere de utilidad. Entonces lo voy a incorporar al conocimiento que ya tengo y surge un nuevo conocimiento. A eso se le llama constructivismo. Por eso dice que se debe dar en un ambiente constructivista, es decir, aquella persona que analiza para encontrarle significado y utilidad a lo que se está mostrando en ese momento. Este método de análisis y solución de caso contribuye al desarrollo intelectual del alumno en la medida en que aprender no es copiar o reproducir punto por punto la realidad. Según los constructivistas, aprendemos cuando somos capaces de elaborar una representación de un objeto de la realidad o contenido que intentamos aprender. Esa aproximación no es vacía, no parte de la nada, pues se basa en la experiencia, en el interés y los conocimientos previos. Por otro lado, construir no es inventar. Entonces hacen esa aclaración. El constructivismo no significa inventar. El constructivismo es precisamente eso, que yo, ante las nuevas ideas, el nuevo conocimiento que me presentan, le encuentro significado, lo encuentro de utilidad y decido incorporarlo al conocimiento que ya tengo, pero al incorporarlo surge un nuevo conocimiento. Por eso se habla de, y ahí no estoy inventando, porque estoy basándome en un caso real que me han presentado para discutir. Bueno. La estrategia a seguir en el caso de análisis y solución de casos es la siguiente. Analizar un caso escrito o dramatizado en un programa de video. Ese es lo primero, estudiar el caso, conocer el caso. Una vez ya se comprendió de qué estamos hablando, describir a partir del caso los problemas presentados. Presentaron el caso, y este caso, ¿qué tipo de problemas presenta? Puede ser uno, puede ser varios. Extraer de ahí la información. ¿Cuáles son los problemas mostrados? Luego dice, los alumnos deben dar solución al caso planteado y explicar cómo llegó a ella, lo que entregará importantes informaciones sobre las habilidades del alumno. Es decir, como el problema plantea un problema, el caso plantea un problema o varios problemas, ¿qué tienen que hacer los alumnos? Proponer soluciones a esos problemas de ese caso. Pero luego tendrá que explicar al pleno o al docente cómo es o por qué propone esa solución. Entonces, no es tan simple. Es delicado el asunto. Aquí la clave está en elegir bien el caso. No es un caso al azar.
Este caso lo voy a presentar porque este me plantea problemas que yo quiero que ellos estudien. Por eso lo vamos a elegir. Porque eso cuadra con el aprendizaje que yo quiero que ellos tengan. Vale. A ver qué dicen del análisis y solución de casos. A ver, los escucho. ¿Alguien quiere comentar qué le parece el análisis de casos? ¿Ya han trabajado ustedes o han participado en capacitaciones donde se da el análisis de casos? A ver, dígame. Bueno, sigamos entonces. Vamos ahora con el otro instrumento, que son los mapas conceptuales, que ya ustedes ya habrán hecho varios en la universidad. Como técnica se le han atribuido varias cualidades, entre ellas que permite estructurar de mejor manera ciertos contenidos para favorecer su comprensión. Entonces, en la educación los mapas conceptuales constituyen una buena herramienta porque ayudan a pensar de manera estructurada, a mejorar los procesos de recuerdo y la capacidad de abstracción. Asimismo, son un recurso para aprender sobre el propio proceso de aprendizaje. Otra ventaja es que se puede utilizar en todos los niveles. Entonces, estamos hablando de una técnica que nos ayudan a pensar de manera estructurada. Imagina una persona lee un ensayo, por ejemplo. Si le dicen hágame un mapa conceptual, comienza a ver cómo está estructurado ese ensayo. ¿Cuál es la idea principal del ensayo? ¿De qué estamos hablando en el ensayo? ¿Cuáles son las ideas secundarias? ¿Cuántas ideas secundarias me presentaron que sostienen la idea principal? ¿Y qué tipo de relación hay entre la idea principal y cada una de las ideas secundarias? Y así voy armando el mapa. Entonces, ya ese es un nivel, digamos, de abstracción. Por eso se habla de manera estructurada de pensar, porque ahí estoy preparando como el esqueleto que sostiene el ensayo que yo leí. Es como un resumen. Aquí en El Salvador se acostumbra más usar diapositivas para hacer una presentación sobre un tema, pero se podría usar un mapa conceptual. Si, digamos, no queremos complicarnos mucho, hago un mapa, pongo el mapa ahí y lo explico. Ahí está todo el documento, ¿verdad? Lo que pasa es que las diapositivas son más adornaditas y se le pone imágenes, se le pone efectos, esto y lo otro. Son más atractivas para los participantes, pero perfectamente se puede desarrollar como un mapa, porque un mapa es como un esquema, el esqueleto que sostiene todo el documento. Ahí está el documento, pero resumido. Vale. La técnica de mapas conceptuales fue diseñada por el señor Joseph Novak en 1972, o sea que no es tan antigua. El trabajo del doctor Novak se basa en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausberg, quien sostiene que la estructura cognitiva de una persona es un factor que determina la aprehensión o significación de los contenidos nuevos, su adquisición y retención. Vale. Dice Ausberg, y esto hay que tenerlo claro para entender lo del constructivismo y los mapas conceptuales, dice que hay una estructura cognitiva en la persona. Cada uno tiene esa estructura. Esa estructura es un factor que determina. Determina quiere decir que influye, incide directamente. ¿Y qué es lo que determina? ¿Sobre qué incide? En la aprehensión o significación de contenidos nuevos, su adquisición y retención. Es decir,
Si yo encuentro ese contenido nuevo como significativo para mí, lo voy a adquirir y lo voy a retener. Por eso es que el docente debe apuntarle a la significatividad de lo que quiere que los alumnos aprendan. ¿Cuál es el fundamento teórico de los mapas conceptuales? Según Ausubel, que ya lo vimos, el aprendizaje significativo tiene lugar cuando se establecen relaciones entre los conceptos nuevos y los conceptos construidos previamente. Hay aprendizaje significativo cuando la nueva información puede relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que la persona ya sabe. Es decir, no es automático, ni es a como salga. Dice que esa nueva información se va a relacionar con lo que yo ya tengo, pero no de un modo arbitrario, sino que de un modo ordenado, selectivo y sustancial. Revisemos con cuidado estos dos términos. Si esa nueva información se va a relacionar con lo que yo ya conozco, pero de modo no arbitrario. No arbitrario significa que la relación se establece con los conocimientos relevantes preexistentes en la estructura cognitiva. Aquellos conceptos que estén claros y que funcionan como ancla para los nuevos conocimientos. Eso quiere decir no arbitrario. Sustancial significa que lo que se aprende o asimila en la estructura cognitiva es la esencia del nuevo conocimiento. No tiene que ver con las palabras o los signos, sino la esencia. ¿Cuál es la idea central de esto? Eso es lo que voy a asimilar. Que me lo dijeron en inglés, que se tardó media hora en explicarlo, sí, pero la idea central es esta y eso es lo que se incorpora. Para que se genere aprendizaje significativo deben darse las siguientes condiciones. Es decir, si no es significativo para el estudiante y el profesor casi están perdiendo el tiempo. Como se debe buscar la significatividad, veamos cuáles son las condiciones. Primero, una predisposición del sujeto para aprender. Supone que lo estimulamos para que se motive, porque la motivación es personal. Yo no puedo llegar a decir yo lo voy a motivar. Eso es personal. ¿Yo qué puedo hacer, docente? Es presentar cierto tipo de estímulos, realizar cierto tipo de actividad que lo estimule y se motive, porque la motivación es personal. Entonces, esa es la primera condición, que el sujeto esté con ganas de aprender, ¿verdad? Imagínense el caso de los estudiantes que le han dicho, no, matemática es difícil, vos no la vas a pasar. Y el profesor, no, si ni explica bien. ¿Llegará motivado el cipote al aula? ¿Quién sabe, verdad? Entonces ya ahí la primera condición ya no se cumplió. Pero aquel jovencito que llega con ganas de aprender y que le gusta cómo explica el profesor y que le ha encontrado utilidad a eso, ese ya cumplió la primera condición. Segundo, la presentación de un material potencialmente significativo. ¿Verdad? Eso, mire, ahí el profesor tiene que hacer como los vendedores, como la tele. Usted ni había pensado comprar esa marca de zapatos. O sea, usted ya tiene un año y ni se imaginaba. Pero de repente llega un vendedor muy hábil y de una forma muy delicadita le transmite aquel mensaje de que si usted no usa esos zapatos, usted está desfasado. Usted ya es viejo. Usted es esto, lo otro. Y entonces usted, para no sentirse viejo ni estar desfasado, en la tarde va a comprar ese par de zapatos. Aunque no los necesite, tiene 100 pares de zapatos ahí, guardados. Pero es que se lo enganchó. Entonces, el docente casi por rato tiene que ser así. Presentar un material significativo, que el alumno lo vea de utilidad.
que existan en el sujeto ideas de anclaje con las cuales se relaciona el nuevo contenido. Ideas de anclaje que logren atrapar ese contenido, precisamente porque que lo encontré de utilidad, lo incorporo. A eso le llaman el anclaje, porque queda como amarrado a lo que yo ya tengo. Y cuando hablamos de aprendizaje significativo, aparece la palabra pertinente, que la pertinencia, copié aquí la definición breve. Pertinencia es la oportunidad, adecuación y conveniencia de una cosa. Es algo que viene a propósito, que es relevante, apropiado, congruente con aquello que se espera. Al final de cuentas, de lo que se trata es que el alumno, consciente o inconscientemente, descubra que este conocimiento es pertinente. En otras palabras, es conveniente para él, es adecuado para él, le va a servir en su vida. Entonces, ¿por qué menciono todo esto de la pertinencia? Porque para que el alumno le encuentre significado a lo que se le está presentando en clase. ¿Qué son los mapas conceptuales y para qué pueden servir? Los mapas conceptuales son un medio para representar y organizar conocimiento. Es un medio para representar y organizar conocimiento. Representar porque ahí está todo lo que escribió el autor. Y además una presentación organizada, no es a como caiga, sino que la he estructurado. Hay una jerarquía dentro de la... y hay relaciones entre unos conceptos y otros. Entonces es un conocimiento, una representación, pero bien organizada. Los mapas conceptuales son diagramas que indican relaciones entre conceptos. Proporcionan una síntesis esquemática en la que los contenidos se ordenan jerárquicamente y cuya función principal es poner en evidencia los significados atribuidos a los conceptos y relaciones en el contexto de un cuerpo de conocimiento y de una disciplina. Dice que en un mapa conceptual hay 3 tipos de elementos: concepto, palabras enlace y proposición. Veamos cómo se definen. Conceptos son las imágenes mentales que provocan en nosotros las palabras o signos con lo que expresamos regularidades. Hacen referencia a acontecimientos que son cualquier cosa que sucede o puede provocarse, y a objetos que son cualquier cosa que existe y se puede observar. Los conceptos. Las palabras enlace son las que sirven para unir los conceptos y señalar el tipo de relación existente entre ambos. A diferencia de los conceptos, las palabras enlace no provocan imágenes mentales. No les pongo un ejemplo de mapa, aunque sí aparece por ahí uno sí ya vimos, apareció antes, un ejemplito de mapa conceptual, sencillo. De entrar con el portafolio, ¿algún comentario sobre los mapas conceptuales? Antes se les pedía a los estudiantes un reporte de lectura. Es decir, les decían, vaya, lea este artículo de esta revista, por ejemplo, y me va a presentar por escrito la respuesta de estas 3 preguntas que tratan, se llamaba, control de lectura. El profesor le decía, me va a leer este artículo de la revista y me va a traer por escrito este control de lectura, que consistía en 3 preguntas sobre la lectura. Entonces el profesor leía la respuesta y se daba cuenta si realmente el estudiante había leído o no, basado en la respuesta. El mapa conceptual es mucho más amplio que eso, porque es todo el documento que va reflejado en esa estructura.
Entonces es mucho más representativo, digamos. Porque las preguntas, aunque sean bien formuladas, pero son muy puntuales, abarcan solo un aspecto, o dos o tres, pero el mapa conceptual es todo, resumido. Bueno, no sé si hay algún comentario, jóvenes. Pasamos al otro, a la otra técnica. Entonces, permítanme un momento. Quiero hacer una captura de pantalla acá. Vale, entonces, vamos con el otro instrumento que se llama el portafolio. Veamos, aquí está. Es un instrumento de evaluación auténtica que permite al alumno monitorear su progreso y a su vez provee al docente de información, de retroalimentación e informa acerca de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los portafolios se evalúan cualitativamente por medio de rúbricas preestablecidas y conocidas por el estudiante con anterioridad. Bueno, hay varios tipos de portafolio. Vale, veamos. Pero antes de ver los tipos, recordemos la utilidad del portafolio. Le permite al alumno monitorear su progreso. Y al mismo tiempo al docente le da información acerca de cómo ha sido el proceso. Él es el responsable del proceso. Necesita estar informado de cómo avanza. El portafolio da esa información. Y al estudiante igual, le permite monitorear su progreso, compararse con él mismo, cómo estaba al principio, cómo ha avanzado ahora, en base al portafolio. Tipos de portafolio. Portafolio de recolección o carpeta. Reúne todos los trabajos escritos de los estudiantes. Entonces ahí, digamos, suponga que está en una capacitación y ahí realiza muchas actividades. Entonces, de las 3 actividades que hicieron este día, él elige la mejor y la mete al portafolio. En la siguiente capacitación, igual, 3 actividades, elige la mejor, la mete al portafolio. Es evidencia para él en primer lugar, porque va viendo el avance, y también para el docente, porque el docente de repente le dice, présteme su portafolio, y revisa qué tanto ha avanzado, viendo los trabajos que ahí están y todo eso. Luego está el portafolio de asignatura, cuyo propósito es evaluar el progreso del estudiante en su expresión oral y escrita para diagnosticar sus debilidades y fortalezas. Y está el portafolio estudiantil, colección selectiva y sistemática donde los estudiantes recopilan, organizan, interpretan y evalúan información generada. Entonces, estos 3 tipos son los más comunes. Me parece a mí, porque yo no he estado en todas las capacitaciones, pero me parece a mí que el más común, sobre todo con adultos, es el portafolio de recolección, ¿verdad? Los trabajos físicos o puede ser en digital también, se van guardando en un archivo y en determinado momento ese archivo es solicitado por el docente para evaluarlo. Algunas preguntas que pueden ser usadas en la construcción del portafolio. Dice, ¿qué actividades del curso influyeron más en mi aprendizaje? Porque esas actividades que influyeron más son las que van a ir en el portafolio. Luego dice, ¿dónde estoy en este momento? Para el alumno, ¿cuáles son mis puntos fuertes, mis valores? ¿Qué representan para mí esas dimensiones? Es decir, le está dando información al mismo estudiante. Y la última pregunta, ¿dónde quiero ir a partir de ahora? ¿Qué puedo demostrar a partir de ahora? Entonces, por eso es que es el alumno quien va seleccionando los mejores trabajos para irlo metiendo al portafolio. Porque eso al docente y al alumno le muestra el panorama
del proceso recorrido. Entonces es información importante, porque así el estudiante dice, bueno, no he estado perdiendo tiempo, he aprendido bastante, etcétera, etcétera. Ahora entraríamos a la parte de proyectos. No sé si tienen algún comentario sobre el portafolio. Ya han trabajado ustedes con portafolio, me imagino. Que nos contara su experiencia acerca de trabajar con portafolio. Interesante porque evidentemente, ya sea el portafolio en digital o en físico, muestra el trabajo hecho. Ahí no hay duda de si perdí tiempo o no perdí tiempo, simplemente ahí está la evidencia. Ahora vamos entonces con los proyectos. El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los alumnos, toda vez que permite verificar las capacidades de representar objetivos que deben ser alcanzados, caracterizar propiedades de lo que será trabajado, anticipar resultados intermedios y finales, escoger estrategia más adecuada para la solución de un problema, ejecutar las acciones para alcanzar procesos y resultados específicos, evaluar condiciones para la solución del problema y seguir criterios preestablecidos. Entonces, si queremos conocer o evaluar, verificar si se cumplen, se tienen estas capacidades en los estudiantes, lo mejor es trabajar con proyectos. Pero el proyecto debe ser bien diseñado, porque si no el estudiante se dedica a perder tiempo, se confunde, se asusta, bueno, puede suceder muchas cosas. Por eso el proyecto, lo más difícil de trabajar en proyecto es su diseño, porque le toca al profesor diseñarlo y darle como una guía al estudiante. Vaya, mire, aquí va la guía de cómo va a ser el proceso para desarrollar este proyecto. Y en la parte final dice qué es lo que va a presentar como producto final, que hay varias opciones, y además los criterios de evaluación. Entonces, el proyecto no es para hacerlo en una hora clase, por supuesto, pero es importante porque es una estrategia que involucra a muchos jóvenes, normalmente se hace en grupo, y se vuelve investigador el estudiante, discuten entre ellos y bueno, trabajan. Y al final, una vez que ya han hecho toda la investigación, han preparado todo, llegan a presentar el producto, ya sea al docente o a la clase. Y entonces el docente, pues, hace la evaluación respectiva. Pero sí, para que ver si se tiene la capacidad para eso sirven los proyectos. Vaya, mira, un ejemplo resumidito en el área de turismo. Yo tengo otros que son muy extensos, ¿no? Por eso este está resumidito. Vale. Ejemplo de proyecto para el área de turismo. Revisemos. Es breve. Vale. Primero, que dice que puede ser hecho en individual o en equipo. Dice que este proyecto, además de las capacidades que ya se mencionaron, puede reflejar algunas actitudes. Vale. Entonces dice, prepare, esta es la guía que da el profesor. Esto no se lo inventa el alumno, esto lo hace el profesor. Prepare una visita a la ciudad de Santiago. Esta visita deberá recorrer los sitios históricos más importantes del siglo XIX. Vale. Entonces, la meta es hacer el recorrido. Y no va a ir a cualquier parte de la ciudad, solo los sitios históricos más importantes del siglo XIX. Ah, ese es del siglo XX o XXI, pues ese no cuenta. Ahí ya le especifican qué exactamente. Vale. En este proyecto deben estar claros. Cuando dice deben estar claros, es lo que le van a calificar al estudiante. No lleva eso, ya el estudiante ya salió mal.
Ahí le está diciendo el profesor, mire, esto quiero. Ya le explicó en qué consiste el problema. Ahora, ¿qué quiero? Yo, docente, de usted, grupo de estudiantes. Planeamiento de las tareas. ¿Qué van a hacer primero? ¿Qué van a hacer después? Y si fuera posible, a la par, ¿cómo lo van a hacer? Porque dicen, vamos a realizar visita a tal parte. Sí. ¿Cuándo? Fechas, horas. ¿Y cómo lo van a hacer? Si no llevan cámaras para tomar fotos o para recoger evidencia, y entonces necesito saber ese plan. Segundo, investigación realizada sobre los aspectos más importantes de ese periodo. No saben nada de las obras del siglo XIX. Váyase a nuestro querido Google, siente en su computadora y lea. Lea todo lo que puede leer. Vea videos de YouTube, ahí hay muchos expertos explicando lo del siglo XIX. Infórmese, en otras palabras. Luego, los costos. ¿Cuánto va a costar todo eso? Las cámaras, los videos editados, bueno, lo que se va a presentar. ¿Cuánto cuesta todo eso? El transporte, porque tiene que ir a hacer un recorrido. Luego, concepción de un itinerario. El profesor no debe estar adivinando, mire, ¿y a dónde irán a visitar hoy? No, a él le han dado un itinerario. Primero visitamos tal edificio. Vamos a entrar y lo vamos a revisar. Segundo, en tal fecha nos vamos para este otro. Así el profesor tiene claro, ahorita están en tal edificio, según el itinerario que me dieron, ¿verdad? Y también él les puede exigir, bueno, y fueron a ese edificio y no me han presentado nada de ese edificio, ¿qué pasa? Y luego desarrollo de la propia visita, o sea, mire, ya planificamos, ya le dimos un montón de cosas al profesor, ahora a ejecutarla, realizar la visita. Y por último, evaluación del proyecto por los participantes, ¿verdad? ¿Eso cómo se hace? Bueno, primero presentan el producto solicitado por el profesor. Pueden ser fotos, pueden ser videos, de todo, lo que consideren adecuado. Y para que el profesor lo evalúe en base a los criterios de evaluación que le dio en la misma guía, porque esta guía debe ir acompañada de los criterios de evaluación. Y los alumnos mismos pueden expresar lo que es la autoevaluación, la coevaluación. Yo tuve la oportunidad de escuchar cuando le presentaban el producto final a una maestra de ciencia. Ellos habían hecho una investigación sobre el VIH-Sida, porque estaban en ciencia. Y los jóvenes, que eran jóvenes de 9º grado, le presentaron videos con entrevistas de los médicos, de los pacientes y todo eso. Vale. Y una vez que la profesora dio su opinión con respecto al trabajo, le dio la palabra a ellos. Díganme cómo se sintieron ustedes ejecutando este proyecto. Y interesantísimo, porque los jóvenes hablaban en forma positiva. Mire, que nosotros antes pensábamos que esto era broma, que la profesora, lo que decía la profesora en clase no tiene nada que ver con lo de allá afuera. Y ahora nos hemos dado cuenta que sí tiene mucho que ver y que asusta. La enfermedad ya instalada en una persona da miedo. Ellos venían impresionados, más que tuvieran la oportunidad de hablar, no solo con el paciente y con el médico, sino con los familiares del paciente, con la nutricionista del paciente, etcétera, etcétera. Eso les impactó. Y ellos iban convencidísimos que hay que prevenir enfermedad. Ese convencimiento no lo tenían antes del proyecto. Y ya vieron la asignatura de ciencias de otra forma. Bueno, las cosas que aquí nos dicen en clase sí tienen que ver con el mundo real. Ya lo comprobamos. Pero si eso no se hubiera ejecutado, probablemente también no
no habría habido ese convencimiento o ese aprendizaje. Entonces, este es un ejemplo sencillo, me gustó porque viene bien resumidito. Entonces, solo quería mostrarles, creo que tengo acá, un formato que da el MINED, déjenme ver si creo que ya lo... Pero el MINED tiene un formato que es el oficial y que se los puedo enviar si acaso no se los he enviado a ustedes. Permítanme, quiero ver. Se los quería mostrar acerca de los proyectos, creo que es acá, permítanme. Por si acaso, sí, aquí está, formato ABP. El MINED dio un formato que es como una guía, ¿verdad? Según los teóricos de estos proyectos, el proyecto en sí gira alrededor de una pregunta, lo que ellos le llaman pregunta generadora. Aquí dice, mire, formato del plan de proyecto. O sea, este formato el formato nada más. Claro que para cada proyecto había que llenarlo. Se parte de una pregunta generadora que motive al estudiante a investigar, a trabajar, a informarse. En el caso del proyecto que les mencionaba de VIH-Sida, la pregunta planteada por la maestra de ciencias es ¿cómo incide o cuál es la incidencia del incremento de pacientes infectados con VIH en la situación económica de la familia, no del país, sino de la familia? Entonces, bueno, para comenzar la pregunta lo sorprendió a los estudiantes porque la gente cree que eso es personal. Bueno, te enfermaste, ¿verdad? Pues que te vaya bien. El problema es que eso incide a nivel local, incide en la familia, en la economía, en esto y en lo otro, los desvelos que por cuidar al paciente y todo eso. Bueno, entonces esa pregunta era como para motivar, mire, para que se motiven a estudiar, a conocer el tema. Siempre los proyectos deben surgir de una pregunta. Mire, este es el formato, de hecho por el MINED, voy a tratar de aumentar aquí la pantalla para que tal vez así lo pueden ustedes visualizar ahí conmigo. Por ahí. ¿Qué dice acá? La primera parte, generalidades del centro educativo donde están estudiando los estudiantes. Luego, las generalidades del proyecto. En esas generalidades del proyecto, el nombre del proyecto. El nombre podría ser la pregunta generadora o algo que tenga que ver con la pregunta generadora. Luego, la descripción. ¿En qué consiste el proyecto que vamos a ejecutar? Una descripción rápida. Eso es como la descripción que se hace en los perfiles de proyecto de desarrollo. El presente proyecto pretende construir tales y tales cosas para beneficiar a las personas del caserío tal y de esa forma solucionar el problema de esto y del otro. Ahí está diciendo en qué consiste el proyecto. Aquí igual. Descripción. Y luego viene el grado, la asignatura de los estudiantes que van a participar, si ya sea individual o en grupo. La unidad a la que está asignado, como tenemos un currículum, ¿verdad? ¿Y esta de qué unidad es? ¿Y cuáles son los objetivos de aprendizaje? Que esos, más o menos, copiar y pegar del currículum oficial. ¿Qué se pretende que aprendan estos hipotes con el proyecto? Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales con los que se relaciona el proyecto que se va a ejecutar. Los indicadores del logro, eso todo del programa oficial. Ahora vamos con lo que ya es fuera del programa. La planificación de actividades.
Primero, la metodología. Ahí debe explicar cómo se va a realizar el proyecto de forma ordenada y en orden cronológico de preferencia, porque además de eso le tienen que entregar como anexo un cronograma de actividades a la profesora o profesor. La organización de las actividades se refiere a que hay que poner qué va a ser antes del proyecto, qué va a ser durante y después. Antes del proyecto, por ejemplo, informarse. La primera parte, mire, yo qué sé del tema. Nada, vaya a sentarse, agarre su computadora, entre a internet, busque con Google. Pase ahí 3 horas leyendo, viendo videos sobre el tema. ¿Qué va a hacer durante el proyecto? Bueno, cuando ya salgamos a la calle o aquí mismo, ¿qué vamos a hacer? Hay que explicar. Y a la par de cada actividad, la definición de la actividad. ¿En qué consiste la actividad? Si dice visita tal museo, ¿para qué? ¿Qué va a hacer ya ahí adentro? Ya llegó al museo, ahora explíqueme, ¿a qué viene? Ah, para tomar fotos, para recoger información de esto, para entrevistar al encargado del museo, etcétera, etcétera. Vale. Y lo último es después del proyecto, es cuando presentan ya. Luego tienen que especificar los materiales y recursos que va a necesitar para el desarrollo del proyecto. Y aquí le menciona uno, pero usted puede agregar otros. La parte tecnológica, el software que va a ocupar, si es que necesita, material impreso, recursos de internet, otros recursos. Vale. Y aquí viene la parte de evaluación de los estudiantes. Ahí es donde le va a presentar los criterios de evaluación el profesor. Vale. Esta guía, que es un poco más complicada que la que vimos ahí en la diapositiva, es la guía oficial del Ministerio de Educación para trabajar con proyectos. Probablemente no es la mejor, pero es la que se usa en el MINED. Si ustedes no la tienen, yo se las puedo enviar por correo más tarde, por si acaso le interesa. Bien, eso solo para ampliar un poquito la parte del proyecto, que es muy importante. Ahora vamos con la observación. No sé si hay algún comentario antes de continuar. ¿Qué le parece lo de los proyectos? ¿Estamos bien con el proyecto? Bueno, sigamos entonces. La observación. La importancia atribuida a la observación se debe al gran abanico de posibilidades que ésta tiene dentro del ámbito educativo. Vale. Los docentes tienen diariamente un montón de información enfrente. El problema es que no la sistematizan, no documentan. No crea que todo lo que sucede en clase es malo. Hay casos de éxito. Y esos casos, lamentablemente, muy poca gente los documenta. Entonces, y deberían documentarlos para poder compartirlos y que la gente que está en una situación similar pueda aprender de alguien que ya tuvo éxito. Eso sería lo ideal. Bueno, pero aquí nos referimos a que la observación es una técnica para recoger datos. Consiste en el examen atento que un sujeto realiza sobre otro u otros sujetos o sobre determinados objetos y hechos para llegar al conocimiento profundo de los mismos mediante la obtención de una serie de datos, generalmente inalcanzables por otros medios. Entonces hay que tomar en cuenta estos detalles de la observación. Primero, es un examen atento, no es a la ligera. Como dicen los muchachos vulgarmente, a la pasarraya, no. Examen atento. Vale. ¿Y para qué? ¿Para qué es ese examen atento? Para llegar al conocimiento profundo. ¿Y cómo va a llegar a ese conocimiento profundo? Mediante la obtención de una serie de datos que otras técnicas no permiten llegar hasta ese nivel. Entonces, la observación permite llegar a cierto nivel de profundidad en el conocimiento de personas o hechos. Entonces, la observación es importante, pero ya vamos a ver más enseguida que no se trata de hacerlo a la ligera. Por eso hablamos de un examen atento. Sigamos.
Esta recogida de datos o de información implica una actividad de codificación, por lo que se debe planificar la observación, realizarse con el suficiente rigor para poder apoyar un juicio de valor en base a los datos así conseguidos. Vale. Entonces, el proceso de observación se traduce en la exigencia de que antes de comenzar a observar, debe existir una planificación adecuada que limite claramente el tipo de datos que se obtendrán mediante ella. O sea, no se trata de recoger cualquier dato. ¿Qué tipo de datos queremos recoger? Segundo, que definan los objetivos que es posible cubrir. Si somos tan ambiciosos y queremos conseguir demasiado, pues nos podría ir mal. Hay que definir, mire, ¿y con esto qué pretendo? Que precise cómo se van a sistematizar los datos, ¿verdad? Porque si basado en esos datos yo voy a emitir juicios de valor, entonces recoger los datos y codificarlos debe ser un proceso riguroso, no a la ligera, para generar confianza, porque si en eso me voy a basar y eso está distorsionado, ya me fregué. Vale. Que prevea la elaboración o selección del instrumento adecuado para recoger los datos previstos. Y por último, hay que proceder al contraste de la información recogida, triangulando la misma con observadores implicados. Vale. Comparar, ¿verdad? Si éramos 2, 3 observadores, comparar para ver, para tratar de pulir un poco más esa información y que sea lo más objetiva posible, porque el problema de la observación es caer en la subjetividad. Por eso es que se debe ser cuidadoso. Ir a observar los datos que a mí me interesan y codificarlos, sistematizarlos adecuadamente. Bueno, sigamos. Representa un método de indagación que tiene por finalidad el conocimiento descriptivo y comprensivo de un entorno, un acontecimiento o una situación. Hay dos formas de observación, la sistemática y la asistemática. La observación sistemática es aquella en que el observador tiene objetivos previamente definidos y como consecuencia sabe cuáles son los aspectos que evaluar. ¿Qué quiero observar? Tales y tales aspectos. Vale. A eso me voy a limitar. Eso es lo que me interesa. Esa es la observación sistemática. La observación asistemática es aquella que se refiere a las experiencias casuales de las que el observador registra el mayor número posible de informaciones sin correlacionarlas previamente con objetivos claros y definidos, ¿verdad? Se presentó eso, observé eso, a lo mejor no estaba ni siquiera planificado que yo iba a poder observar esto y me obtuve tanta información, tantos datos, pero no había ni objetivo, ni había ahí previo algo de decir yo esta clase de datos quiero. Casi digamos que fue casual, pero aquí dice experiencia casual. ¿Qué es lo que sucede todos los días, ¿verdad? Cuando nosotros salimos, observamos de todo. Ahí hay datos, ahí hay de todo, pero bueno, la sistemática no. Estos datos quiero observar y así voy a trabajar y estos son los objetivos, etcétera, etcétera, ya más estructuradito. La observación se puede realizar mediante varios instrumentos. Podría ser la checklist, la lista de aspectos a ser observados, lo que aquí se llama lista de cotejo, escala de clasificación, conjunto de afirmaciones dispuestas de manera de posibilitar el posicionamiento del alumno en ella, la escala de clasificación que también se usa mucho, los anecdotarios o registros de ocurrencia, registro de acontecimientos tales como ellos ocurren, revelando aspectos significativos del comportamiento de los alumnos. Ahora, tomando en cuenta que todos estos son instrumentos para realizar observación, vamos a ir revisando rapidito algunos, pero antes dice acá algunos cuidados con relación a la técnica de la observación. Vale, primero dice,
seleccionar los aspectos importantes a ser observados. Porque a veces la realidad nos presenta tantos aspectos que nos podemos perder, ¿verdad? Eso es como cuando el niño entra a buscar un tema en Google, le presenta tanta información que el niño se confunde, se pierde, no tiene criterio él para decir esta sí, esta no. Al final lo que hace es olvidarse de eso y meterse a los juegos de Mario Bros. Y se acabó el asunto. Eso es lo que no queremos que pase. Determinar momentos de registro formal para que no haya acumulación de informaciones sin utilización inmediata. Hay que llevar control. Usar la observación en su función esencialmente formativa. Que los datos sirvan para introducir mejoramientos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hacer de la observación un medio estimulante para la autoevaluación del alumno. Ser prudente. El observador debe evitar generalizaciones e interpretaciones apresuradas. No usar no usar de parcialidad. Entonces, hasta que ya concluya la observación y tenga datos y los haya revisado, probablemente hasta entonces podrá hacer una interpretación o alguna generalización, pero hasta entonces, antes no, porque la información no está completa y podría haber problemas, podría haber error. Evitar juicios subjetivos de naturaleza personal. Trate de ser lo más objetivo posible. Haga a un lado los sentimientos, las emociones y haga de caso que es una máquina que no siente, no tiene emociones. Se limita a recoger datos. Mantener el diálogo entre observado y observado. Bueno, estas son como recomendaciones. Este es un ejemplo de la técnica, pasos de la técnica. Aquí le dan ciertas afirmaciones y aquí la columna para resultados. Por ejemplo, dice, demuestra total entendimiento del método, sí o no. Usa estrategias, procedimiento efectivo y eficiente para resolver el ejercicio. Y a la par hay una columna observaciones. Siempre habrá casos interesantes, casos excepcionales que había que agregar ahí. Bueno, entonces, comenzamos. Primero, la prueba práctica. La prueba práctica exige que haya una observación sistemática. Los pasos sugeridos para la elaboración de una prueba práctica son: definir la competencia que será evaluada, seleccionar una o más tareas que permitan la manifestación de la competencia, elaborar la prueba, validar la prueba con un alumno, aplicar la prueba. El profesor debe tener a mano una hoja para la observación de los desempeños con criterios e indicadores, una hoja para el alumno que le permita saber lo que debe hacer y los criterios por los cuales será evaluado. Vale. Entonces, las pruebas prácticas exigen una sistematización, una observación sistemática. Primero, definir la competencia que será evaluada. Segundo, seleccionar una o más tareas que permitan la manifestación de la competencia para que yo pueda observar. Como la competencia es una capacidad, quiero ver el nivel, en qué nivel está desarrollada esa capacidad. Tiene poca capacidad, la desarrolló bastante o poquito. Y luego elaborar la prueba, validar la prueba con un alumno. Mire, esta prueba práctica, el ejemplo Chicho, la prueba de manejo. Usted ya medio aprendió a manejar. Entonces, el que lo va a examinar, que lo va a evaluar, le da un vehículo y él va a la par. Veamos si de verdad ya aprendió a manejar. Es una prueba práctica. Entonces le dice, vaya, vámonos a la troncal del norte. Me quedan trabazones ahí con rastra y todo eso. Vaya, ahora ya vimos que en las calles con tráfico pesado ustedes se defienden. Ahora vamos a una zona residencial con calle más tranquila. Y así la ruta la define él, porque él sabe, él va viendo ahí diferentes aspectos. Pero dice aquí que la prueba hay que validarla con un alumno.
Es decir, la ruta donde lo van a llevar a usted para hacer la prueba de manejo, esa ruta la tuvo que haber conocido antes el que le va a hacer la prueba. No lo va a llevar a una calle desconocida para él. No, si lo metió a la troncal es porque quería ver qué hace usted frente a un tráfico pesado. Si lo metió a una zona tranquila es para evaluar qué pasa, cómo reacciona usted y cómo maneja cuando de repente en una zona residencial se cruza un niño con su carrito. Es un frenazo que hay que meter porque el cipote salió de la nada y así. Entonces él tiene que hacer el recorrido primero o poner a alguien a que lo haga para validar. Entonces él, ¿por qué hace eso? Porque dice, bueno, veamos si este recorrido me muestra lo que yo quiero que me muestre. Si no, él va a cambiar la ruta, va a decir, no, aquí no hay tráfico pesado, vámonos a otra calle. Entonces, ahí no se trata de inventar, se trata de elegir la ruta que le muestre lo que él quiere ver. Va. Y luego dice aplicar la prueba. Entonces, el profesor debe llevar ahí a mano los aspectos que él quiere evaluar. Que se conduce correctamente en el carril que le toca, que se respeta los semáforos, que esto, que lo otro. Él va marcando si usted cumple o no cumple, que si se estacionó bien, que la maniobra de retroceso la pudo hacer. Y otra hoja para el alumno. Mire, estos son los aspectos que yo le voy a evaluar. Ahí va la lista. Cómo estacionarse, cómo comportarse frente a un tráfico pesado, etcétera, etcétera. Y luego, si respeta la señalización. Y además le pone ahí los criterios. Estos son los criterios, para que no me venga diciendo que como usted me aplazó porque yo le caía mal. No, yo lo evalué en base a eso. Y no importa si me cae bien o me cae mal. Vale. Sigamos. Luego la entrevista es una... ¿Cuál es la diferencia entre una entrevista y una conversación que uno tiene a veces en la calle cuando encuentra a un amigo? Que la entrevista es una conversación intencional. Usted llega con una intención. Por eso va a ir a hablar con esa persona. O una finalidad. Las entrevistas famosas de frente a frente en El Salvador, que a veces son bien aburridas, caen mal, pero a veces son interesantes. Esa es una conversación intencional. Mire, lo hemos invitado a usted para que nos hable de esto y de esto. No es para que nos hable de cuando fue a pasear a Europa. Ya lleva una intención. Esa es la diferencia. Va. Facilita la evaluación de contenidos conceptuales y en el campo educativo se trata de un intercambio oral que mantiene el docente con el alumno para verificar el nivel de profundización y la claridad conceptual. Entonces, esa es la entrevista, que es delicada también, ¿verdad? Luego vienen los tests y las pruebas. Testear quiere decir verificar alguna cosa por medio de situaciones previamente organizadas llamadas de test. Test de aptitudes, de actitudes, de maduración, de personalidad, de rendimiento escolar. La mayoría de los estudios divide los test entre objetivos y disertativos. Los test disertativos son aquellos que siguen respuesta para las cuales los alumnos deben utilizar diversas formas de pensar. Generalmente se usa esta palabra para referirse a aquellos instrumentos que son fidedignos y válidos, o sea que pasaron por el procedimiento de análisis estadístico. La diferencia está clara. Test y prueba es casi lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia entonces si es casi lo mismo? Que el test se considera un instrumento fidedigno y válido porque pasaron por procedimientos de análisis estadístico. Es un instrumento ya probado. No es un instrumento que ayer nació, y hoy primera vez que lo vamos a probar. Y prueba es que no pasó por ese procedimiento de análisis estadístico.
La prueba que hace el profesor a un estudiante, a veces ni siquiera la reportan a la dirección para que lo revise el comité de evaluación. ¿Verdad? Según la normativa del MINED, pues estoy hablando del MINED, los exámenes más importantes, como por ejemplo los exámenes de fin de periodo, que antes se llamaban trimestrales, son pruebas escritas normalmente. Y la normativa exige que es el borrador de esa prueba se mande a la dirección. Y la dirección se lo pasa al comité de evaluación para que revise si ese instrumento reúne las condiciones que establece la normativa oficial de evaluación. Y si ven que reúne las condiciones, lo devuelven para que ya sea impreso y pueda usarlo como instrumento. Pero ese instrumento, como lo acaba de diseñar el profesor, ese no ha sido sometido a análisis estadístico fuerte. Entonces es una simple prueba, por eso se llama prueba objetiva. Los test son pruebas que han pasado ese examen, ese análisis estadístico. Por ejemplo, los psicólogos usan mucho ese tipo de test psicológico. Y cuando uno llega ya tienen desde hace años el test ya creado, ahí aprobado, que pasó todos los análisis estadísticos. Entonces es un test confiable y válido. No es un test que se lo acaban de inventar. Si se lo acabaran de inventar, ya no es test, es una prueba. Porque no ha pasado el análisis, ¿verdad? No sé si hay algún comentario sobre esto. Bueno, justo terminamos esta presentación. Quería pasar otra, pero ya no hay tiempo. Entonces, les voy a presentar en este momento las preguntas de tutoría, que solo son dos. Pueden hacer captura de pantalla o como solo son dos, si quieren hay un cuadernito para que las veamos. Ahorita se las muestro. Voy a ampliar acá para que podamos leerlas y ustedes puedan visualizarla mejor. Dos preguntas, preguntas de tutoría 6. Vean si puede hacer captura de pantalla, por favor. La voy a leer. La primera pregunta dice, ¿qué tipo de instrumentos y técnicas utilizaría para evaluar funciones lineales y cuadráticas? Justificar su respuesta. Bueno, suponga que usted como docente de matemáticas ya desarrolló en la clase el tema de funciones lineales y cuadráticas. Vale, ahora usted quiere evaluar, porque usted no quiere salir adivinando, bueno, ¿aprendieron o no aprendieron? Entonces usted le pregunta, ¿qué tipo de instrumento y técnica utilizaría para ese tema en particular? Probablemente para otros temas va a decir, no, esto no cuadra, hay que usar otro. Pero aquí son muy puntuales. Usted desarrolló las funciones lineales y cuadráticas y quiere evaluar. Quiere saber el nivel de comprensión. Y eso solo lo puede dar una evaluación. Pero, ¿qué tipo de instrumento y técnica va a utilizar? Habrá que pensar, ¿verdad? Les recuerdo que además de la presentación hay dos documentos que pueden servir para ampliar esto. Que yo tenía aquí la presentación ya lista, pero bueno, no hay tiempo ya, debido a que comencé un poquito tarde por problemas técnicos aquí con mi máquina. Vale. La otra pregunta dice, desde su punto de vista, ¿qué instrumento y técnica son efectivas para verificar que los estudiantes adquirieron los conocimientos enseñados? Justifique su respuesta. Bueno, esto ya es como más general. Aquí ya no le dan un tema particular. La diferencia entre la primera pregunta y la segunda es que la primera es muy puntual. Usted este tema dio y ahora evalúelo para ver qué tanto aprendieron. Pero están hablando de algo muy puntual. La segunda pregunta casi es la misma, solo que es general. Desde su punto de vista, ¿qué instrumentos y técnicas son efectivas para verificar que los estudiantes adquirieron los conocimientos enseñados?
justifique su respuesta. Es decir, si usted dice, yo este instrumento sugiero, ¿por qué? Tiene que explicar por qué. Ahora, mi sugerencia, ya eso es muy particular, yo les sugiero que antes de comenzar a hablar de cuál es el instrumento y todo eso, lo dividan en grupitos. ¿A qué me refiero? Al tipo de contenidos, al tipo de temas. Usted puede pensar, por ejemplo, mire, si lo que quiero evaluar son conceptos, yo propongo este instrumento. Pero si lo que quiero evaluar es esto otro, lo mejor es usar estos y estos instrumentos. ¿Ya? Para que se vea un trabajo más estructurado. Porque con esta pregunta yo podría dar una lista. Sí, pero eso no. Acuérdense que estamos hablando de matemática, pues, una materia bonita pero delicada al mismo tiempo. Entonces, no está del todo claro, ¿verdad? Y será correcto que yo voy a usar el mismo instrumento para evaluar funciones lineales que integrales. Pues ahí viene la pregunta. Por esa razón es que yo sugiero que se tome su tiempito y haga como, para que no se complique mucho, tal vez unos 3 grupitos. Mire, si vamos a hablar de esto, lo mejor es que se usen estos instrumentos. Si vamos a hablar de esta otra área de matemática, lo mejor es usar esto. Eso ya se ve un trabajo un poco más sistematizado. Bueno, pero esa es sugerencia. Entonces, solo son 2 preguntas. Les recuerdo las fechas antes de terminar la reunión. Las fechas que decía acá son 2. Veamos acá. Estas preguntas de tutoría la fecha límite es el 13 de enero. Ahora tenemos 9, estamos hablando de lunes, martes, miércoles, de la otra semana. Y el 27 de enero es la fecha límite para la entrega del segundo trabajo de investigación. Entonces, por favor, apunten esos datos. Y si ya no hay alguna pregunta, algún comentario, yo estaría cerrando esta reunión. Yo les agradezco mucho por todo. Yo les pedí disculpas porque tuve un problemita de salud y no he podido calificar todo, pero espero que a más tardar el martes en la noche esté al día con todo, ¿verdad? Y para las tareas que faltan y cualquier cosa, yo voy a tratar de hacer una tutoría de repaso el miércoles por alguna duda muy puntual, alguna consulta que ustedes quieran tener, ¿verdad? Por lo demás, pues yo estaría terminando esta reunión. Les agradezco mucho que hayan participado y agradezco también sus comentarios, sus preguntas en el desarrollo de esta tutoría. Les deseo éxito y que sigan adelante con su carrera. Que pasen un feliz día.